Muy buenos días a todos. Déjame confirmar que me escuchan. Sí. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la charla Introducción a la Ciencia y Tecnologías de los Alimentos. Este tema creo que es uno de los más solicitados entre los estudiantes de la universidad y nos complace poder traerles esta actividad el día de hoy. Bueno, yo soy Alejandro Gisbrecht y soy el presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad Metropolitana y seré su moderador el día de hoy. Antes de empezar, me gustaría explicarles un poco de cómo es la plataforma que vamos a usar el día de hoy. Estamos en la plataforma webinar de Zoom, la cual tiene dos formas de contactar o de ir escribiéndole a los moderadores. La primera es la que dice Q&A, que es donde pueden ir dejando sus preguntas que tengan a lo largo de toda la ponencia y se responderá al final de toda la reunión. Y el otro es el chat, donde pueden ir dando acotaciones, comentarios, pero las preguntas se llevarán a través del botón Q&A. Bueno, antes de comenzar, como les mencionaba a las ponentes antes de iniciar, me gustaría mencionar una curiosa coincidencia, y es que hoy es el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia. Y qué mejor forma de celebrarlo que con una charla dirigida por dos excelentes ponentes, que son excelentes ejemplos para toda mujer y niña que quiera adentrarse en las ciencias. Bueno, mujeres que ahorita están conectadas, la ciencia es suya. Y padres y futuros padres jamás les cierran la posibilidad a sus hijos de una carrera y apóyenlos y déjenlos descubrir qué quieren ser. Ahora, sin más que agregar, les presento a nuestra primera ponente de esta magnífica charla, la profesora Sujei Pérez. Ella es licenciada en Química, magíster en Ciencia de los Alimentos y candidata a doctor en Ciencia de los Alimentos de la Universidad Simón Bolívar. También tiene una maestría en pastelería de la GAAP y se formó como sommelier de aceite de oliva y especialista en cerveza de la UDELAR. Ella es profesora de la Universidad Metropolitana y de la Universidad Simón Bolívar e investigadora específicamente en el área de desarrollo de nuevos productos alimenticios. Profe, tiene el podio. Mil gracias, Alejandro, y qué gusto ver tantas personas conectadas. Agradecer en primer lugar al Centro de Estudiantes de Ingeniería Química por la invitación y a la UIT por su apoyo para que esta actividad sea posible. Voy a compartir mi pantalla para que empecemos a hablar de ciencia de los alimentos en un día tan especial de la ciencia, por lo que nos comentas desde temprano, Alejandro. ¿Me confirman si ven mi presentación? Sí, profe. Perfecto. Bueno, para comenzar a hablar de ciencia de los alimentos, vamos a empezar por una imagen bien cotidiana. Vamos a empezar con esta escena que probablemente se repite muchas veces en todos los días, en todas las latitudes. No es más que una familia seleccionando un alimento, probablemente una golosina. Cada una de las personas que está en esta fotografía tiene una razón por la cual se motiva a seleccionar un alimento en particular. La niña probablemente mira las iconografías que están en el empaque o recuerda el agrado que le causa un sabor o una textura en particular del alimento. Sus padres, por otra parte, piensan en otras cosas más allá. Piensan, por ejemplo, en que el alimento no le vaya a causar ningún daño a la niña. Piensan en que el alimento contribuya en su proceso de crecimiento y que le ayude a nutrirse. Y evidentemente van a seleccionar un alimento que estén seguros que su hija se va a consumir, ¿sí? Todos los futuros compradores de todos los alimentos que están en los anaqueles que vemos en la fotografía probablemente tienen esas motivaciones. Motivaciones sensoriales, motivaciones hedónicas, motivaciones nutricionales y de seguridad. Ahora bien, todos los alimentos que están aquí dentro han pasado por una cadena de producción. Una cadena de producción que va desde la siembra, la recolección, la cría, la pesca, a la transformación del alimento, su envasado, su distribución y su posterior venta. Esta cadena, aquí se ve cortita, pero ustedes se podrán imaginar cuántos profesionales están involucrados para que ese alimento que está seleccionando esa familia sea posible.
Si nosotros quisiéramos definir a la ciencia de los alimentos de una forma muy básica, podríamos decir que la ciencia de los alimentos es el estudio de la naturaleza y cambios de los alimentos. Muy sencillo. ¿Cuál es el objetivo de estudiar la naturaleza y los cambios que sufren los alimentos? Bueno, el objetivo es poder ofrecer alimentos que sean seguros, que no me vayan a enfermar, que no me vayan a dañar, que sean nutritivos, que me den energía y que probablemente me den otros beneficios adicionales, alimentos que sean disponibles, alimentos que independientemente de la posición geográfica en la que nos encontremos, sean disponibles para todos los consumidores. Más aún, sean disponibles para toda la población y con ello garantizar una población en adecuados niveles de nutrición. Y no menos importante, que el alimento sea agradable, que el alimento sea palatable. No basta con que se cumplan estas tres características si nadie se va a querer comer ese alimento. En la ciencia de los alimentos, para poder cumplir con este objetivo, pues los que trabajan en ciencia de los alimentos y diseñan las formas de estudiar los alimentos, trabajan en función de un plan de acción. Un plan de acción que considere ¿qué? Bueno, que considere una distribución local y global de los alimentos, porque ya sabemos lo importante de tener poblaciones con niveles adecuados de nutrición. Pero también deben considerar que para poder producir, para poder sembrar esos alimentos, es necesario conocer cuáles son las necesidades de clima y energía. Todos sabemos que aquí en Venezuela, por ejemplo, tenemos una temporada específica de mangos, una temporada específica de aguacates. Bueno, es necesario planificar esas temporadas de cosecha para poder poner disponible el producto, para poder transformar ese producto y, por ejemplo, hacerlo disponible durante todo el año. Bueno, unido a esas necesidades de energía, se considera entonces que ese proceso o esa cadena de producción debe ser sostenible y que debe utilizar recursos naturales. Ya lo decíamos, el alimento no solamente tiene que saber bien, ser seguro y estar disponible, sino que además tiene que ser nutritivo y además debe poder aportar a la conservación de nuestra salud o al beneficio de nuestra salud. El alimento tiene que ser seguro. Nadie quiere que sus poblaciones se enfermen por el consumo de alimentos. La industria de los alimentos y la ciencia de los alimentos en particular quiere consumidores y poblaciones que estén educadas, poblaciones que entiendan cuál es el beneficio del alimento y por qué debe escoger un alimento más que otro. Hoy en día, los consumidores son cada vez más conscientes de los beneficios que le causan determinados alimentos y también son cada vez más conscientes de los perjuicios que pueden causar determinados tipos de alimentos. La ciencia de los alimentos apunta hacia la prosperidad rural y urbana. Si ustedes se dan cuenta, en estos 7 ejes son perfectamente enmarcables en algo que probablemente les es muy familiar a ustedes, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Vean cómo la ciencia de los alimentos no solamente apunta al hambre cero, no solamente apunta a procurar la salud y el bienestar, sino que además apunta al fin de la pobreza, además apunta hacia un trabajo decente y crecimiento económico, apunta hacia producción y consumo responsables, y así podríamos ir sumando todos los objetivos de desarrollo sostenible. Si seguimos profundizando en qué es la ciencia de los alimentos, bueno, podemos decir de una forma más de definición
que no es más que la aplicación de las ciencias básicas y la ingeniería para conocer las propiedades físicas, químicas y bioquímicas de los alimentos. El efecto que tiene el procesamiento y los diferentes métodos de conservación sobre esas propiedades físicas y químicas. Bueno, pero la ciencia no queda en solamente ciencia, la ciencia tiene que ser aplicada. Entonces allí nos encontramos a la tecnología de los alimentos. La tecnología de los alimentos no es más que aplicar esos conocimientos que se han generado en la ciencia de los alimentos para seleccionar qué métodos de conservación, qué métodos de procesamiento, de empacado, de distribución se van a aplicar en determinados productos terminados o productos simplemente cosechados o de mínimo procesamiento. ¿Con qué objetivo? Con el fin de garantizar alimentos que sean seguros, nutritivos y atractivos. Vean que tanto la ciencia como la tecnología de los alimentos apuntan a la misma oferta para los consumidores, más aún para las poblaciones. Evidentemente, el rango que cubre la ciencia de los alimentos en términos de áreas de conocimiento es muy amplio. Ya lo vieron, desde que se siembra la semillita, antes de eso, desde que se selecciona la semillita, desde que se selecciona el lugar donde se va a sembrar esa semillita, hasta la forma, el tamaño, los iconos que va a tener el empaque, el lugar que va a ocupar el alimento dentro del anaquel. ¿Va a estar arriba como las galletitas que estaba escogiendo la niña, o va a estar en el medio, o va a estar en la parte inferior? Entonces, vemos que en la ciencia de los alimentos hay muchas especializaciones. Tenemos a la química y al análisis de los alimentos, a la microbiología, a la ingeniería de los alimentos, a la ciencia del consumidor. Vamos a definir cada una de esas especializaciones para que veamos un poco cómo contribuyen ellas en esa selección final que va a hacer el consumidor. Fíjense, la química de los alimentos se encarga de estudiar la composición, estructura y propiedades de los alimentos, pero no solamente de los alimentos, sino de cómo el procesamiento y el almacenamiento modifica esa composición, estructura y propiedad. Para poder saber cuál es la composición, estructura y propiedades, pues es necesario tener técnicas que nos permitan cuantificar esas propiedades. Y ahí está el análisis de alimentos. En ciencia de los alimentos, además se utilizan metodologías de cuantificación que muchas de ellas están reguladas a nivel nacional e internacional. Entonces existe una forma para cuantificar proteínas en los alimentos, existe una forma analítica para analizar la cantidad de minerales dentro de un alimento. La microbiología de los alimentos, por otra parte, se encarga de estudiar la ecología de microorganismos que están en el alimento, los mecanismos por los cuales el alimento se contamina. Además, los métodos para poder controlar y eliminar esos microorganismos que pueden ser deteriorativos del alimento, pero también pudieran ser patógenos. Pero no todos los microorganismos en los alimentos son indeseables. Hay microorganismos que son deseables, que es beneficioso para el consumidor incorporarlos en su dieta. Entonces la microbiología también se encarga de estudiar las condiciones bajo las cuales se pueden producir esos alimentos que tienen microorganismos que nos producen un beneficio y que les llamamos probióticos. Seguimos avanzando y empezamos a reflexionar ahora cómo se aplica la ingeniería para la ciencia de los alimentos. Bueno, en ingeniería ustedes conocen una serie de conceptos bien básicos en la mayoría de las ingenierías, como el balance de masa, de energía, el transporte de fluidos, la transferencia de calor, y todos esos conceptos y más son aplicados para diseñar los procesamientos,
diseñar las plantas, diseñar las líneas de producción, diseñar el orden en el que los ingredientes de un alimento van a ser incorporados, las velocidades de mezcla, las temperaturas de mezcla, estimar las mermas de un proceso de transferencia de calor. Y más aún, ingeniería de los alimentos busca aplicar tecnologías emergentes para la conservación de los alimentos. ¿Qué son estas tecnologías emergentes? Tecnologías que procuran la máxima conservación del valor nutricional del alimento. Bueno, pero esto no para aquí, porque muy bien, ya sabemos la composición del alimento, ya sabemos los microorganismos que pueden estar en el alimento, ya sabemos cuáles son las condiciones de producción de los alimentos, pero aquí nos falta un ingrediente, porque además, ya decíamos que el objetivo de la ciencia de los alimentos es aportar, o mejor dicho, ofrecer alimentos seguros, nutritivos, disponibles y palatables. Y para que sean nutritivos, pues necesitamos del aporte de los nutricionistas, del área de la ciencia de la salud. ¿Qué nos van a decir? Bueno, nos van a orientar en torno a cómo desarrollar alimentos que tengan un contenido nutricional adecuado, porque cada grupo etario tiene unas necesidades nutricionales diferentes. Si pensamos en la fotografía inicial, la mamá de esa fotografía tiene unas necesidades nutricionales distintas a las del papá y diferentes a las de la niña. Adicionalmente, las ciencias de la salud también nos orientan en términos de cuál es el efecto del procesamiento que se aplica sobre un alimento, sobre una fórmula que garantiza la máxima biodisponibilidad de esos nutrientes, de esos minerales, de esas sustancias que nos aportan beneficios más allá de la salud. ¿Cómo hacer que, además de que esté en el alimento, nuestro organismo pueda aprovechar? Y es que cuando reflexionamos en torno a esto, debemos pensar que los alimentos son más que una fuente de energía. Los alimentos están por nuestros patrones de alimentación, están íntimamente relacionados con la prevención de enfermedades no transmisibles. Ya es claro el efecto a largo plazo de una alimentación saludable, de un estilo de vida saludable, porque no solamente es lo que comemos, sino cuánto nos movemos, cuánto nos esparcimos. Y además, es claro que las poblaciones cada vez tienen una expectativa de vida mayor. Y esa expectativa de vida mayor, el objetivo es tener la máxima calidad de vida posible. Por lo tanto, es a través de la alimentación y de un estilo de vida saludable que todas estas enfermedades que están relacionadas con la vejez pueden ser prevenidas. Así, pensamos entonces que los alimentos no son nada más sustancias que nos consumimos para que nos den un beneficio nutricional, sino que además hay un grupo de alimentos que nos pueden dar beneficios que van más allá de la salud. Yo estoy segura que muchos de ustedes han visto en la etiqueta de un producto o en un artículo que encuentran en una revista o en una red social que les empieza a dar los beneficios de la avena, que les habla de los beneficios del yogur, que les habla de los beneficios de consumir muchos vegetales. Bueno, y es que esos tipos de alimentos, así como otros, nos proveen un beneficio más allá de la nutrición. Y esos alimentos son los que llamamos alimentos funcionales. Entonces, eso que hablábamos de que el alimento o el objetivo de la ciencia de los alimentos es ofrecer alimentos que sean nutritivos, también el objetivo de la ciencia de los alimentos es ofrecer alimentos que generen un beneficio a la salud. A mí no me queda, perdón, además de eso, no es solamente que el alimento que nosotros diseñemos sea un alimento
con los nutrientes que necesitamos de acuerdo a nuestra edad. No es que el procesamiento conserve esos nutrientes, que esos nutrientes estén disponibles, que el alimento sea seguro, que el alimento pueda ser trasladado, sino que la ciencia de los alimentos va todavía más allá. Y es que la ciencia de los alimentos también estudia qué es lo que quiere el consumidor, porque finalmente en esta relación lo que importa es cómo interactúa el consumidor con el alimento. Porque era esa niña y ese papá y esa mamá los que estaban seleccionando esas galletas basados en algún criterio. La ciencia del consumidor estudia cómo el alimento es percibido y la ciencia del consumidor además estudia y le indica a las demás áreas de ciencia de los alimentos qué es lo que necesita el consumidor. Porque además estamos en épocas en las que las necesidades del consumidor cambian todos los días. Probablemente ni el 30% de los alimentos que necesitemos en 5 años estén en este momento disponibles. Es decir, que en 5 años muy probablemente tendremos una oferta de nuevos productos completamente diferente a lo que hoy en día tenemos. ¿Por qué? Porque las necesidades del consumidor cambian tanto como cambian las dinámicas sociales. Así, pues no queda más que reforzar que cuando hablamos de ciencia de los alimentos, si bien hablamos del estudio de la naturaleza, de las interacciones, de los cambios que sufren los alimentos, en todas sus dimensiones, la ciencia de los alimentos es sobre todo una disciplina de carácter interdisciplinario, o es una ciencia de carácter interdisciplinario, donde muchas áreas de conocimiento están vinculadas. Ya les decía, desde la variedad de semillita, el lugar donde se va a sembrar, hasta la forma y el tipo de empaque que vamos a ofrecer. ¿Qué tan fácil va a ser abrirlo? ¿Cuánto es el tamaño? ¿Qué voy a colocar en la etiqueta? ¿Qué color voy a colocar en la etiqueta? ¿Cómo hago que el mensaje nutricional y el mensaje de salud de ese alimento que se diseñó en función de criterios de promover la salud y la nutrición sea creíble? Yo no tengo más nada que agregar, más que agradecerles. Alejandro, no sé si vamos a abrir ahorita ciclo de preguntas o después de la profe Alicia. Lo abrimos al final para unir todas las preguntas. Perfecto. Bueno, muchas gracias a usted, profe, por conectarse el día de hoy y bueno, por esta mini y no tan mini clase. Y bueno, eso, pueden ir colocando desde ya sus preguntas, las cuales responderemos al final para que puedan ver ambas ponencias y capaz se les vayan respondiendo las preguntas o las extienden aún más. Ahorita continuamos a presentar nuestra segunda ponente del día de hoy, la profesora Alicia Jarrad. Ella es ingeniero químico y magíster en ciencia de los alimentos de la Universidad Simón Bolívar y posee un doctorado en ingeniería de proyectos e innovación de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Ella fue directora de nuestra escuela de ingeniería química de la Universidad Metropolitana desde 1992 hasta 2003, donde también se ha desempeñado como docente investigador desde 1979. Y actualmente es la coordinadora del Diplomado Avanzado en Tecnología de Alimentos de la UNIMED. Ella es miembro activo de la Red Iberoamericana de Alimentos para Regímenes Especiales, del Colegio de Ingenieros y del Institute of Food Technology, lo siento. Y bueno, junto con toda esta experiencia académica, también posee una amplia experiencia en el área industrial y bueno, nos viene a dar ese punto de vista ingenieril. Bueno, sin más que agregar, las dejo con la profesora Jarrad y tiene el micrófono, profe. Vale. Bueno, muchas gracias. Igualmente comienzo como Sujei, dándole las gracias al Centro de Estudiantes de Ingeniería Química, a la UIT, y bueno, y a todos los participantes. Y bueno, espero que se queden tan enamorados como me quedé yo de esta ciencia desde que la conocí, desde que tenía la edad de ustedes. Bien, entonces yo les voy a hablar de la aplicación de la ciencia de los alimentos y que es tecnología de alimentos. Entonces vamos a compartir pantalla.
bueno, hay una... Bien. Bueno, lo primero que tenía es la definición de la tecnología de alimentos, aunque bueno, ya Sujei lo hizo bastante. Como ven aquí, tecnología de alimentos es la aplicación de la ciencia de los alimentos para la selección, conservación, transformación, envasado, distribución y uso de los alimentos y uso de alimentos nutritivos seguros. ¿Quién hace esto? Por supuesto, ¿quién hace esto? Pues la industria alimentaria. Y si tuviéramos que definir la industria alimentaria, pudiéramos decir que es el sector productivo que se encarga de todos los procesos propios de la cadena alimentaria de la sociedad. Es muy corto, pero es bastante extenso. Tanto la ciencia de los alimentos como la tecnología de alimentos son áreas interdisciplinarias. ¿Okay? ¿Cuáles serían los objetivos de la tecnología de alimentos? Cada autor o en cada libro podemos encontrar esto mismo de diferentes formas, pero a mí me gusta agruparlo así, digamos, en 4 objetivos importantes de la tecnología de alimentos, o solamente 4. El primero es conservación, o sea, desarrollar técnicas de conservación de alimentos que inhiban el crecimiento microbiano y los cambios químicos y bioquímicos con el fin de prolongar el periodo en que el alimento permanece comestible. O sea, el primer método es conservación, o sea, alargar la vida útil del producto. O sea, le pasteurizamos una leche para alargar su vida útil de 1 o 2 días que tendría la leche cruda a por lo menos una semana la leche pasteurizada. Entonces, bueno, evitamos esto, ¿no? Evitamos crecimiento microbiano en un jamón, evitamos la putrefacción de vegetales y evitamos todas las reacciones de deterioro microbiológico, químico y bioquímico. Otro objetivo muy importante es aumentar la variedad de la dieta, ampliando el rango de flavor y colores. Flavor se llama flavor, por si no has escuchado mucho esta palabra, a la combinación de las sensaciones percibidas en la cavidad bucal y nasal, o sea, a la combinación de aroma, sabor y sensaciones táctiles. O sea, cuando se habla de la calidad sensorial de un alimento, pues se habla de flavor, ¿ok? Entonces, o sea, es aumentar mantener la comestibilidad y la calidad sensorial. Entonces, miren, por ejemplo, tenemos aquí el trigo, ¿ok? Con el trigo hacemos la harina, ¿bien? Entonces, la harina pues es un producto, pero si esa harina la utilizamos para hacer productos de repostería o panqués o panes o torta, entonces estamos aumentando la variedad de la dieta con el mismo producto trigo. ¿Okay? Otro objetivo sería asegurar que los alimentos procesados proporcionen los nutrientes necesarios para la conservación de la salud, o sea, lo que se conoce como la calidad nutritiva de un alimento. Una parte muy importante de cualquier etiquetado de alimento es la información nutricional. O sea, cualquier alimento que vayamos a procesar tiene que tener incluida la información nutricional y lo que es importante, tenemos que enseñarle a educar al consumidor para que sea capaz de leer esta información nutricional. Y un último objetivo, que bueno, realmente esto no es mucho de la tecnología de alimentos, pero sí lo es de la industria de alimentos, que al fin de cuentas es que la industria alimentaria, al fin de cuentas, es la que se va a encargar de desarrollar todos estos procesos, es generar beneficios para el fabricante. Bien, todos estos objetivos se persiguen en grado mayor o menor de acuerdo al alimento o al producto que estemos elaborando. Por ejemplo, si estamos congelando verduras, ahí lo que queremos es alargar la vida útil de unos días a meses que puede durar una verdura congelada. Entonces aquí el objetivo sería conservación. Pero sin embargo, si estamos elaborando, por ejemplo, snacks y productos de pastelería, aquí lo que estamos haciendo es combinar alimentos frescos para producir productos de forma, sabor, color y textura diversos. Entonces aquí el objetivo sería proporcionar una dieta más variada. Entonces, bueno, ¿cuáles son las características de esta tecnología de alimentos? La primera sería desarrollar procesos que utilizan insumos de origen animal y vegetal
para elaborar alimentos con mayor o menor grado de procesamiento tecnológico destinados bien a consumo directo o a surtir otras empresas alimenticias. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Fíjense, deshidratamos frutas y vegetales, y estas frutas y vegetales, bueno, aquí creo que son puros vegetales, pero pudieran ser frutas y vegetales, las pudiéramos vender, mandar directamente, empacarlas y mandarlas directamente al consumidor, o las podemos utilizar para hacer mermeladas, las frutas, y los vegetales para hacer algunas sopas. ¿Okay? Entonces, o producimos directamente productos que van al consumidor, como sería la harina de maíz, que lo que se hace es que se muele la harina del maíz y se empaca y se manda al consumidor, o consumimos productos, digamos, semi elaborados que se van a utilizar bien para la venta directa o para hacer otros productos. Aquí tenemos el caso de las especies. Producimos especies igual para la venta directa o para utilizarla en la industria de alimentos. Y un caso bien importante, el cacao, ¿no? O sea, procesamos la semilla de cacao, hacemos cacao, y el cacao lo podemos vender directamente o lo utilizamos para hacer chocolate. Y bueno, igual con el trigo que ya hablamos, o lo vendemos directamente, mandamos al consumidor directamente la harina de trigo, o la harina de trigo la seguimos procesando y hacemos pan, producto de pastelería, etc. Entonces, desarrollamos procesos que siempre los insumos van a ser, por supuesto, de origen animal y vegetal, y entonces o elaboramos de una vez productos terminados o elaboramos productos intermedios que van a ser utilizados en la industria de alimentos para hacer otros alimentos. Otra característica de la tecnología de alimentos es que abarca el estudio de distintos procesos más o menos automatizados de selección, procesamiento y distribución. Miren, cuando estamos elaborando un alimento, siempre la materia prima va a tener que sufrir un proceso, vamos a tener que hacer un proceso, una manipulación, ¿ok? Siempre vamos a tener un proceso de limpieza, selección. Entonces, siempre va a haber una manipulación de la materia prima. Después va a haber un proceso de elaboración que, de acuerdo a lo que sea, va a ser más o menos extenso. Aquí esto, por ejemplo, es un pasteurizador, esto es el envase del pasteurizador. O sea, este procesamiento pues va a tener varias etapas. Y el orden de las etapas pues va a ser, y el tipo de las etapas pues va a ser de acuerdo a lo que queramos, el producto que queramos obtener. Vamos a tener una etapa de almacenamiento, por supuesto, y distribución. Bien, entonces esta es otra, o la segunda característica de la industria de alimentos. Y la última sería dar soporte a la industria de alimentos para que pueda conseguir, junto con el aumento de la demanda de alimentos en el mundo entero, dado el crecimiento poblacional experimentado por la humanidad en los últimos años, en los últimos siglos. O sea, aquí yo les traje de esto hay muchísima bibliografía, ¿no? Este es el crecimiento de la fuente que conseguí, crecimiento de la población hasta el año, yo no lo veo, pero creo que es 2050 o 2030, ¿no? Supuestamente va a haber un descenso, pero sin embargo, la línea, la tendencia va a ser a la alta. Entonces, la tecnología de alimentos tiene que desarrollar y darle soporte a la ciencia, a la industria de los alimentos, para poder elaborar alimentos seguros y suficientes para toda la humanidad. Hay un gráfico de tendencia de los alimentos que les quería mostrar, ¿ok? Esto, por supuesto, esto es cambiante, está cambiando continuamente. Ahora con la pandemia, vamos a ver, con estos 2 años de pandemia que hemos tenido, ha habido una tendencia muy importante en tecnología de alimentos, pero estos serían todos los factores que nos van a influir en cómo se va a desarrollar
la tecnología de alimentos en los próximos años. Algo que ya habló Sujei de esto, algo muy importante para tecnología de alimentos va a ser las demandas del consumidor. En los países industrializados y en los no industrializados también, el mercado de alimentos elaborados tiene un cambio constante. Hay una demanda de alimentos de más cómoda preparación. Hay una demanda de alimentos más saludables. Desde los años 90 se está hablando, hace ya más de 30 años, de alimentos ecológicos. Entonces la industria de alimentos tiene que responder a esto. ¿Cómo está respondiendo? Pues para darle algún ejemplo, se está, por ejemplo, tratando de sustituir todos los aditivos de origen sintético por aditivos naturales. Así, por ejemplo, se está utilizando mucho los ácidos, está utilizando mucho el ácido láctico, que es un conservante. El ácido láctico se saca del azúcar de la leche, de la lactosa, y es un conservante de origen absolutamente natural. Se utiliza en bollería, en quesos fundidos, en yogures, también en colorantes. Hay una tendencia a eliminar los colorantes sintéticos por colorantes naturales. Por ejemplo, se están utilizando mucho los carotenos, que se obtienen de origen vegetal, que son los responsables de los colores amarillos y naranja. Se están utilizando los antocianos, que dan un color violeta, rojizo, que es lo que le da el color al vino tinto, que se está utilizando mucho en mermeladas y repostería. Y, por supuesto, la industria de alimentos está respondiendo a las demandas del consumidor con todo lo que nos decía Sujei, de alimentos funcionales. Hay todavía está muy en veremos alimentos con ingredientes modificados genéticamente. Con esto todavía está, por lo menos aquí en Europa, la legislación es muy reservada. Y una demanda del consumidor, que también la nombró Sujei, es calidad y seguridad alimentaria. El consumidor está exigiendo que para el consumidor seguridad es una demanda prioritaria. Entonces se está utilizando o se está viendo si se puede utilizar en este sentido. Por ejemplo, hay unos envases que se llaman envases activos. Son envases que están hechos que tienen unos componentes que pueden utilizarse como conservantes, pero esto todavía no está la legislación todavía está en veremos, no están completamente aceptados. No son por ejemplo, son unos empaques que se hacen con zeolitas, y las zeolitas evitan que las frutas y vegetales se descompongan. Okay. Después hay, una característica importante de la tecnología, o una tendencia importante de la tecnología de alimentos, es el desarrollo de procesos industriales. Continuamente se está estudiando realizar procesos cuyo efecto sobre el alimento sean lo menor posible, o sea, que se mantenga de la mejor forma la calidad nutricional, el aspecto y la calidad nutricional del alimento. En cuanto a esto es lo que se llama como las tecnologías emergentes de procesamiento. Por hablarle de algunas, una de las más utilizadas, que se está utilizando desde hace más de 30 años, sobre todo, bueno, en Venezuela, que yo sepa, no hay, ¿no? Hasta ahora, no, que yo sepa, no sé si Sujei sabe algo, pero yo tengo entendido que no se están utilizando estas tecnologías emergentes de procesamiento de alimentos. Pero lo de que les hablaba, este método de presiones hidrostáticas elevadas, sencillamente es eso, es aplicar altas presiones por milisegundos, ¿ok? Por fracciones de segundos muy pequeñas, y se ha demostrado que tiene un gran efecto sobre las esporas, sobre las bacterias gram positivas y gram negativas. De esto hay plantas ya en Japón desde hace bastantes años, y hay plantas que utilizan esto sobre todo para líquidos, ¿okay? Para jugos, para productos de repostería, para postres.
y en España hay una planta que yo sepa que utiliza esta tecnología en el procesamiento de Japón, y en Francia hay una planta que utiliza esta tecnología para elaborar jugo de naranja. Otra tecnología que está teniendo mucho éxito en los últimos años es lo que se conoce como la deshidratación por fluidos supercríticos. Bueno, yo ahora me voy a sus conocimientos de termodinámica. No sé si se recuerdan de qué era el punto crítico. El punto crítico es aquel punto en el cual las condiciones del líquido y del vapor son iguales, ¿ok? Y por encima del punto crítico no podemos condensar un vapor, ¿ok? Tenemos que estar debajo del domo, ¿se recuerdan de termodinámica? Para poder condensar el vapor. Bien. Utilizando el CO2, que es el que más se utiliza para esta tecnología, cuya presión, el punto crítico son 72 atmósferas, pero la temperatura es 31,1 grados centígrados, se ha logrado o se logra deshidratar alimentos con mucha facilidad, y el resultado tenemos un alimento de muy alto valor nutritivo y además que prácticamente no cambia sus propiedades sensoriales. Y bueno, y así un montón de otras tecnologías, ¿no? Campos eléctricos de luz, pulsos de luz, agua electrizada, ultrasonido, etcétera, ¿okay? Pero eso es lo que viene. Estas tecnologías emergentes de procesamiento de alimentos es lo que viene. ¿Por qué? Porque el resultado son alimentos que mantienen sus calidades nutritivas y sensoriales infinitamente mejor que los métodos convencionales que conocemos de refrigeración, congelación, esterilización, pasteurización, evaporación, etc. ¿Okay? Otra tendencia que ya Sujei nos hablaba de eso es la innovación en producto. Yo estaba leyendo un estudio que se ha hecho recientemente en Europa, que con esto de la pandemia, cuando las personas se están trabajando desde los hogares, no tienen tiempo de preparar alimentos, entonces le están exigiendo a la industria alimentos preparados, o sea, esas comidas ya listas, pero con una calidad lo más parecida posible a que si las hicieran en el hogar. Entonces hay un desarrollo enorme de este tipo de productos, ¿no? Comidas ya preparadas, pero de excelente calidad, tanto organoléptica como nutricional. Se están desarrollando nuevos envases para mantener el alimento en mejores condiciones. No nos podemos olvidar de las tecnologías de información y comunicación, las TIC. Esto se está aplicando en toda la línea de alimentos. Se están desarrollando programas específicos para la gestión automatizada de sistemas, sobre todo de trazabilidad. Trazabilidad es poder conocer en cualquier momento las características del alimento, desde que llega a la planta hasta que se envasa, hasta que sale al consumidor y está en anaquel. O sea, la empresa existen programas específicos que nos indican cuáles son las características del alimento en toda su línea de producción, inclusive cuando llega a la de distribución y cuando llega al anaquel. También en la tecnología de comunicación nos ayuda mucho, por supuesto, con toda la información relacionada con con los stocks que tenemos en almacén de materia prima, de producto terminado, en toda la parte de stock. Y también en toda la relación que tenemos con los clientes a lo largo de toda la cadena de valor. Algo que está continuamente cambiando y cada vez hay más legislación es esta parte de legislación y nuevos productos. O sea, aunque las leyes escapan, digamos, de la tecnología de alimentos, de la industria de alimentos, están íntimamente ligados, y bueno, y así vemos que las personas, los gerentes o los trabajadores de la industria de alimentos en todos los países intervienen con los gobiernos en la elaboración de esta legislación. Con esto falta mucho. Por ejemplo, lo que estaba diciendo Sujei de alimentos funcionales,
En Venezuela creo que todavía no hay ley, y aquí en Venezuela hay algo. Y la ley que hay son distintas, porque, por ejemplo, aquí en Europa se permite que las alegaciones de un alimento funcional, se puede decir, por ejemplo, esto tiene omega 3, y la Sociedad Española de Cardiólogos lo asegura. Eso en Venezuela no se puede decir. En Venezuela se puede decir, esto tiene omega 3, y creo que se puede decir, omega 3 es bueno para la salud cardiovascular, pero no se puede por ningún momento decir que tal sociedad o tal grupo lo alega. ¿Ok? Entonces, bueno, y el último, no menos importante, pero lo dejé de último, es que la industria de alimentos, si quiere ser, o la tecnología de alimentos, la industria de alimentos, si quiere ser competitiva con el futuro, tiene que tener un papel clave en la contribución al desarrollo sostenible. Como, bueno, reduciendo la cantidad de materia prima y desarrollando métodos de producción seguros, limpios y eficientes. La industria de alimentos o la tecnología de alimentos tiene que hacer suyos los conceptos de protección del medio ambiente, tiene que desarrollar e implementar nuevos procesos productivos, y tiene que minimizar, los efluentes y recuperar los efluentes y el reciclado. Y ahí está la famosa palabra de economía circular. Yo no me voy a meter con esto sí sería a lo mejor el tema, toda esta parte de sostenibilidad para otra charla. Esto es lo que está de moda, no, lo que se tiene que hacer, ¿ok? La economía circular hay muchas formas de definirla, pero una de ellas es sencillamente un modelo de negocio que se basa en la reutilización y reciclaje de los recursos naturales. Antes, todavía muchas empresas, en este círculo es una línea, ¿ok? Comienza con la materia prima, diseño y fabricación, distribución, y ya, y llega, ¿no? Hasta ahí. O sea, la materia prima, la fabricación, la distribución, y ya, y llega al consumidor y ya, ¿ok? Y bueno, y con los desechos, bueno, se botan a la basura, y ya está, ¿no? Pero sin embargo, en este modelo de economía circular hay que reciclar y utilizar todos los desechos para contribuir con la sostenibilidad y también para contribuir con la economía de la empresa, ¿ok? De esto se está haciendo muchísimo en el mundo, sobre todo en el mundo desarrollado, también en Venezuela. Estoy consciente de que se han hecho trabajos de investigación y se está trabajando en esto en las empresas más relevantes de la industria de alimentos en Venezuela, en Polar, y en otras empresas. Algo, como les dije, de esto hay muchísimo. Algo que se está utilizando mucho en el mundo, que es muy sencillo, es el uso de unas larvas de una mosca, la llaman mosca soldado negro, que convierte la mayoría de desechos de alimentos en materias primas. Hasta el momento, esas materias primas se están utilizando para la alimentación animal, pero quién sabe si en algún momento estas materias primas obtenidas con desechos de la industria de alimentos se empiecen a utilizar para alimentación humana, como se está haciendo. Esto no tiene mucho que ver con la economía circular, pero ustedes saben que muchos países se están procesando muchos insectos y gusanos para la elaboración de harinas, y que van a ser utilizadas después para la alimentación humana. En Brasil yo sé que ha habido mucho desarrollo de este tipo. Bueno, eso es todo en cuanto a la tecnología, qué es lo que tecnología alimento. Entonces ahora, ¿qué tipo
de profesionales abarca la tecnología de alimentos? Les digo, no es porque seamos ingenieros químicos, pero indudablemente los que estamos más cerca de tecnología de alimentos somos los ingenieros químicos, ¿ok? Pero también profesionales de la ciencia. Aquí puse los 4, digamos, que considero más importantes, pero hay muchísimos más, ¿no? O sea, todos los profesionales de ingeniería, indudablemente todos los profesionales de las ciencias básicas, química, física, biología, profesionales de farmacia, profesionales de economía, que son indispensables. Y en cuanto a en qué área de la industria de alimentos pueden trabajar los ingenieros químicos, fíjense en todo esto, ¿no? Indudablemente pueden trabajar en diseño de plantas, podemos trabajar en el área de producción, somos idóneos para eso, en el área de planificación, pero también en el área de mercadeo y ventas y comercialización, inclusive en el área de, sí, en el área de mercadeo y ventas y comercialización, en el desarrollo de productos, en aseguramiento de la calidad, todo lo que tiene que ver con tratamiento de aguas y fluentes, sostenibilidad y producción circular, o sea, todo lo que tiene que ver con economía circular. Y bueno, eso es todo. Le puse aquí algunas referencias, sobre todo de la parte esta de economía circular, ¿no? Que es lo que es un poco más nuevo, porque todo lo demás está en cualquier libro de tecnología de alimentos. Bueno, gracias por todo, gracias por su atención y deja de compartir pantalla. No, muchísimas gracias a usted, profe. Y bueno, igual como le decía a la profe Sujei, gracias por esa mini y no tan mini clase de la tecnología de los alimentos. Algo que me mencionaba mucho y me dio curiosidad y hasta unas buenas ideas de que, oye, cada tema en sí puede ser una charla de horas y ver la idea que nosotros teníamos con esta charla es que sea una introducción, que sea vayamos conociendo eso, cada punto que, como usted decía, solamente uno de ellos puede ser una clase o ni siquiera un corte completo de una materia. Pero gracias a ambas, de verdad, esa súper introducción creo que nos dejó a todos muy satisfechos. Y bueno, mientras yo hago la primera pregunta, pueden ir ustedes colocando sus preguntas en el botón Q&A para que las respondamos poco a poco. La primera que yo les tengo, que era algo que mencionaban mucho por, bueno, el país en el que residimos, ¿cuáles consideran ustedes que pudiese o que tiene que ser ese siguiente paso en la tecnología de alimentos en Venezuela? Teniendo aquí tantos estudiantes de ingeniería que pudiesen dedicar su trabajo de grado o su ruta investigativa, ¿cuál consideran ustedes que es ese gran paso que tenemos que dar aquí en Venezuela para la tecnología de alimentos? Sujei, ¿tú o yo? Quien quiera. Bueno, pues puedo hacerlo yo. Un ejemplo interesante de economía circular, no necesariamente en Venezuela. Uy, montones. Bueno, primero el tuyo, ¿no? Tu pregunta es que no te entiendo mucho, Alejandro. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el área que en Venezuela no se ha investigado que debería investigarse para seguir desarrollando la ciencia de la tecnología, de la ciencia de los alimentos en Venezuela? ¿Cuál es una? No, es muchísimo. Cualquier área, es que muy complicado esto de responder. Cualquiera de estas áreas, pero mira, esta área de economía circular que me están hablando es una de las más nuevas, o sea, de las que hay muy poco, muy poco. Bueno, yo sé que, por ejemplo, ahorita en la universidad hay una estudiante, no sé si están escuchando la charla, que va a trabajar que va a hacer un proyecto industrial en una empresa y lo que necesita el proyecto que va a tener es justamente qué hacer con los desechos. Con parte de los desechos de esa empresa. Eso es algo que está absolutamente, en mi opinión, en pañales en Venezuela. O sea, no hay prácticamente nada o poco, hay algo, pero hay poco, y sobre todo en las industrias que son relativamente pequeñas, prácticamente nada. Lo que pasa es que esto va muy acompañado con la legislación. En Venezuela todavía no hay una legislación, no hay una penalidad, o sea, la gente puede botar a la basura lo que quiera, ¿entiendes? Entonces eso tiene que ser, eso es muy complicado, porque eso tiene que salir del gobierno,
¿entiendes? Tiene que Claro. el gobierno ir a una planta de leche y decirle, mira, tú no puedes botar el suero, tú con el suero tú verás qué haces, pero no lo puedes, y si lo vas a botar te voy a cobrar miles de millones de bolívares. ¿Entiendes? Entonces, bueno, pero esa parte de recuperación de desechos, indudablemente. Y otra área que se está trabajando en Venezuela desde hace muchísimos años, es alimentos alimentos funcionales, alimentos con contenidos extras, contenido de proteínas, de minerales. Eso no es nuevo, se está trabajando desde hace muchísimos años, ¿no? Yo hace 40 años ya trabajaba en la Simón Bolívar con Marisa Guerra haciendo una arepa con soya para que aumentarle el porcentaje de proteína. Eso te estoy hablando de hace 40 años, que la vez lo hacíamos, íbamos a los colegios, o sea, y ha habido muchos desarrollos, pero ha habido desarrollos como muy aislados, porque es que esto tiene que ver mucho con el gobierno. ¿Entiendes? O sea, esas políticas tienen que salir del gobierno. La industria privada sola no la va a hacer. Ahora, ustedes como estudiantes, si tú me hablas de un tema de tesis, bueno, está este desarrollo de alimentos funcionales que está bastante crudo en Venezuela. Está toda esta parte de economía circular que está crudo. Y porque ya ponerse con procesos nuevos y eso no, porque eso ya está hecho. O sea, en el mundo ya está hecho. No sé, Sujei, si tú tienes alguna otra idea. Sí, ahorita quizás las necesidades en el país apuntan hacia algo más básico, que son los niveles nutricionales de la población. No sé, tenemos más de 5 años con una población subnutrida, ahora no solamente una población infantil desnutrida, sino una población adulto y adulto mayor desnutrido, ¿no? En mi opinión, pues la ciencia y la tecnología de los alimentos en Venezuela tiene que apuntar hacia esos grupos etarios, hacia esas poblaciones vulnerables, porque definitivamente lo son. Y pues la estrategia del uso de desechos o lo que representa un desecho para una industria o un ingrediente subutilizado es un tronco de oportunidad porque ofrece un producto que es mucho más accesible, un producto que probablemente pueda apoyar, nuevamente lo que menciona la profe, políticas de Estado, políticas gubernamentales que protejan los niveles de nutrición del venezolano. Ya desde hace más de 10 años la talla del venezolano ha bajado y justamente es consecuencia de estos niveles de desnutrición y eso va a seguir en crecimiento. Entonces, creo que vamos hacia algo mucho más básico que nuevas tecnologías, sino más bien a recuperar esos niveles nutricionales de la población, que creo que bueno, deben ser prioridad porque el tiempo no se detiene. Sí, bueno, uniendo justo ese comentario y una pregunta que hace Carlos Ruiz y entra en esa misma conversación y él pregunta, ¿hay alguna forma especialmente viable para mejorar el uso de las proteínas de alto valor nutricional a los sectores más vulnerables? Y por ejemplo, pone insectos, microproteínas, etcétera. ¿Sí? Él las menciona perfectamente, justamente los insectos, que además forman parte hasta de patrones de alimentación de otras poblaciones, no necesariamente las nuestras, o lo que creemos nosotros que son las nuestras, pero nuestras poblaciones indígenas consumen insectos como fuente de proteína. México consume de manera muy habitual insectos como fuente de proteína. Eso es una estrategia también es lo que hace 40 años ya estudiaba la profesora Alicia con la profesora Marisa y yo hace más de 15 años con la profesora Marisela Granito, la complementación aminoácidica de leguminosas, de granos, soya, caraota, quinchoncho, con cereales, pues da una proteína perfecta, una proteína que tiene tanto valor como una proteína de origen animal. Así que sí, eso es completamente posible, viable, comprobado. La tutora de la profesora Alicia, que es la profesora Marisa Guerra, participó en el desarrollo de un alimento que fue bandera en Venezuela justamente para beneficiar o aumentar los niveles nutricionales, que fue el lactobisoid, que es una bebida a base de soya y de arroz como sustituto de la leche. Entonces, por supuesto que es posible y es muy viable.
Interesante, como usted mencionaba, que eso que tenemos siglos realizando en este país pueda ser el siguiente gran descubrimiento de la ciencia y tecnología de los alimentos en Venezuela, por lo menos. Esa Así es. unión. Bueno, Sí, continuando con las... ¿Qué voy a decir, por favor? ¿Algo más? sí, una última cosa y es No, claro, que ¿cómo no? muchas veces la ciencia está un poco aislada de la industria y eso Mm. también hace que todas esas investigaciones que tienen muchos años haciéndose en Venezuela, pues no sean un producto tangible, o muy pocas de esas investigaciones. Entonces, la tecnología está del lado de la ingeniería y la invitación es a procurar que cuando ustedes egresen de la universidad, fomenten ese vínculo industria-investigación que es indispensable para esta situación. Vale. Sí, ese llamado creo que es uno de los que la escuela más está manteniendo en este momento, de incluir mucha industria en todo lo que estemos haciendo, por esa misma queja, ese mismo problema que estamos presentando, de descubrimientos de hace 40 años que hoy en día no se aplican. Ok. Bueno, Una cosa, Juan, sí, esta señor. pregunta de la ceolita, Voy para eso. ok, tú las vas haciendo, ok, Sí, ok. exacto. Perfecto. Juan Okay. Echesuria hace una pregunta sobre los envases que mencionó la profe Alicia de zeolita y está pidiendo que si pudiese explicar un poco cómo ella puede ayudar a preservar los alimentos. Ok, mira, no es que no es un envase de zeolita, es un envase que contiene zeolita, ¿no? La zeolita elimina el etileno de lo que se llaman los productos 4 gamma. Los productos 4 gamma son productos de origen vegetal, frutas y vegetales mínimamente procesados. Cuando los productos están envasados, siguen respirando y eliminan etileno. Y el etileno los descompone. Entonces las zeolitas lo que hacen es que absorben este etileno y permite y elimina el etileno del envase. Entonces el alimento se dura más. Dura más lo que se llama, esto es lo que se llama un envase activo, pero te digo, esto está muy cuestionado, esto todavía no está, creo que no está aprobado ni siquiera en Europa, porque igual que el etileno absorbe, perdón, la zeolita absorbe el etileno, pudiera no estar completamente comprobado que absorba todo o que añada algo que no sea adecuado para el alimento. Pero eso algo que se está estudiando, lo que se llama los envases activos. Okay. Otra pregunta que ahí hacía usted, profe Alicia, era ¿cuál puede ser un ejemplo de economía circular, no necesariamente en Venezuela? Bueno, por ejemplo, en la industria cárnica se muelen los huesos, los desechos de los huesos, se muelen, se deshidratan y se utilizan para alimento para animal. Y eso se logra, todos los desechos de la industria cárnica, en la industria de conservas cárnicas y eso, todos los desechos de origen animal se retiran, se deshidratan, se muelen y se utiliza para comida para animales, y eso está ya estandarizado y eso se utiliza mucho en muchos países. Eso sería uno de los ejemplos, digamos, más sencillos. También en la industria del pescado. Todos los desechos de pescado, cuando se está haciendo atún, los huesos, las aletas, todo eso, ¿no? Se procesa, generalmente se deshidrata, se muele y se utiliza para comida para animales. Esas son algunas de las cosas así que se me vienen más fáciles, ¿no? Y En bueno, esta, yo sí, profe, cuéntame. recientemente vi un ejemplo de una microcervecería que los desechos de cebada son utilizados para sustituir parcialmente harina de trigo en panes. Entonces, esta microcervecería, además de vender cerveza, vende panes con cebada. Entonces, ejemplos así encuentran Interesante eso. en Brasil, por ejemplo, las cáscaras de naranja que se utilizan para hacer los jugos que están en los supermercados, también se deshidratan, se hacen harinas y se incorporan en galletas. Entonces, más ejemplos pueden encontrar mucho. Y bueno, aquí la última pregunta que les recuerdo que pueden ir colocando sus preguntas. Tenemos todavía rato para ir respondiéndolas. Es una un poco curiosa y creo que lo que busca es que desarrollemos más ese objetivo de cuáles son las materias primas que se deben utilizar en la industria de alimentos y
si las naturales son las únicas que se pueden utilizar. Creo que por ahí va en la pregunta. Mira, las papas Pringles tienen 40 años, porque yo me acuerdo de su desarrollo. Eso fue en Procter y yo me acuerdo de su desarrollo. Y cuando salieron fueron el boom, no sé qué, pero los últimos años cada vez son menos aceptadas por el público, por lo mismo que tú dices ahí, porque lo que tú escribes ahí, porque no son papas 100%, no es una papa frita, sino que es una papa con una serie de aditivos y de sabrá Dios lo que tienen, ¿no? Porque eso es, por supuesto, es una patente, ¿no? Pero el consumidor es el que se va a encargar de eso, y el consumidor está encargándose de eliminar ese tipo de productos. Claro, hay que educar al consumidor, hay que educarlo, pero yo digo, no sé, con toda la tecnología, con todo Internet, con toda la conciencia que se está desarrollando en la población, poco a poco esos productos van a ir desapareciendo. Y te digo, la industria lo sabe. Por ejemplo, el área de conservantes, que es inmensa y que son necesarios, que hasta el momento son necesarios, porque o sea, para que un producto dure varias semanas en el mercado, pues necesitan conservantes, ¿no? Pero lo que se está haciendo en la industria es sustituyendo, pero claro, eso no es fácil, no es de un día para otro, es sustituyendo estos conservantes, estos aditivos, estos emulsionantes, estos gelificantes, estos colorantes, se están sustituyendo por productos de origen natural, que se sabe que son beneficios, que no son dañinos para la salud, ¿no? Pero, o sea, mientras que la legislación lo permita, no hay manera de eliminar productos como las Pringles. El único que lo puede eliminar es el consumidor, sencillamente dejando de comprarlo y comprando productos que sean más naturales. Y eso está pasando. Fíjate, bueno, en Venezuela todavía es un país subdesarrollado y todavía no hay mucho de eso, pero en los países industrializados cada vez hay más productos ecos, más supermercados ecos, que son carísimos, por cierto, son mucho más caros, pero sin que sean ecos. La industria normal está sustituyendo todo lo que puede de aditivos sintéticos por aditivos naturales. Pues, y eso es el consumidor el que se lo está pidiendo, es el consumidor el que lo está pidiendo. Selección natural. Sí. Una curiosidad respecto a Pringles, y es que Pringles tiene en este momento el eslogan más duradero en la industria de los alimentos, y es "Once you pop, you can't stop". Una vez que abres, no puedes parar. Y de ahí la importancia de lo que hablábamos al inicio, de la educación del consumidor. Va mucho más allá de eso. Y las Pringles, de una u otra manera, son alimentos que se ven como indulgentes, alimentos de diversión, no alimentos que se seleccionan justamente por nutrición. Entonces, va a ser mucho más difícil por la categoría a la que pertenecen que efectivamente salgan del mercado, porque hay una diversión implícita en eso, ¿no? Y además de las texturas y el sabor y lo adictivo que puede ser consumirse ese alimento. Va mucho más allá de simplemente rechazar el ingrediente. El consumidor puede rechazar el ingrediente cuando se lo preguntas, el aditivo o la artificialidad cuando se lo preguntas directamente, pero su comportamiento dice otra cosa. Sí, eso creo que todos lo sabemos. Y bueno, la última pregunta que aparece aquí es si conocen alguna aplicación, en sentido de alguna app que gira en torno de la tecnología de alimentos, asumo que para público que quiere poder estar más empapado de este tema. ¿Tú conoces algo, Sujei? Yo no. Profe, está muteado. No se oye. Probablemente ustedes se han dado cuenta que muchos alimentos traen códigos QR. Muchos de esos códigos QR no solamente son relacionados con información adicional del producto, sino que pueden darles la trazabilidad del producto. Entonces, por ejemplo, en unas papas les puede decir ese lote, dónde fue cultivado, dónde fue cosechado, cuánto tiempo duró en procesamiento, en cuántos sitios se distribuyó. Entonces, eso está muy bueno. También hay apps que ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero lo puedo buscar y con gusto se los envío, que uno toma una fotografía del empaque y le hace algunas advertencias de
aditivos que no son obligatorios declarar y que se sospecha que se encuentran en la formulación del alimento. Entonces, sí, hay montones y también la industria se está procurando hacer más transparente y por eso da ahora tanta información, así como les digo, dónde fue cosechado, qué día y hacia qué estados salió el alimento. Pero sí, sí ¿Eso existe en Venezuela? ¿Ese código QR existe en la actualidad en Venezuela, sí. en los enlaces? Sí. Sí, son más para folletos publicitarios que para hacer trazabilidad, pero sí, ya hay alimentos aquí que tienen códigos QR de producción nacional. Ah, qué bien. Que simplemente lo llevan a uno a la red social del fabricante y bueno, y ahí nos hacemos amigos del fabricante también. Aquí hay una pregunta que sé que la profe Alicia responderá con mucho entusiasmo, y es que Andrés Angeli pregunta, ¿un ingeniero mecánico y de producción puede realizar con éxito estudios de ingeniería de alimentos, de la parte de alimentos? Por Como supuesto usted que mencionó, sí. claro. Claro que sí, claro que sí. O sea, lo que yo dije fue que es cierto que la tecnología de alimentos está más cerca de ingeniería química que el resto, pero cualquier ingeniero de cualquier tipo puede perfectamente meterse con esta tecnología de alimentos, porque está bien que utilizamos mecánica de fluidos, transferencia de calor y todo eso que es típico de química o de mecánica, pero la base de química, de matemáticas, de física, la tienen todos los ingenieros. Y con eso es más que suficiente. Claro, a lo mejor va a tener que ver algunos cursos adicionales de química, si no ha visto química nunca en su vida, ¿no? Aparte de la química de bachillerato. Pero sí, la tecnología de alimentos es muy amplia y cualquier ingeniero se puede, en mi opinión, está perfectamente capacitado. Bueno, yo tengo una opinión muy amplia en ese sentido, ¿no? Alejandro lo sabe, ¿no? O sea, y es una opinión que me lo ha dado la vida, ¿ok? Porque yo he visto muchos ingenieros químicos y muchos ingenieros mecánicos y muchos ingenieros en general trabajando con muchísimo éxito en áreas que no son necesariamente las suyas. O sea, también conozco muchos ingenieros químicos trabajando en finanzas, trabajando en planificación, trabajando en áreas que no son las suyas y que han tenido mucho éxito y que a lo mejor no aplican las ecuaciones de transferencia de calor, pero sí aplican qué sé yo, el desarrollo mental o qué sé yo, algo que les dio la universidad. ¿Okay? La preparación de la mente es el que les dio la universidad, lo aplican. Entonces, sí, yo creo que cualquier ingeniero y también un químico, un físico, inclusive un matemático, en mi opinión, se pudiera meter con tecnología de alimentos. Es mi opinión. Y luego hace un comentario que siento que usted responderá igual, con mucho cariño, es que estudios de posgrado en gestión de proyectos pudiesen estar vinculados con la industria alimentaria. Claro, está vinculado con toda, no solamente con la industria alimentaria, con toda la industria, pero indudablemente la industria de alimentos. O sea, cuando yo hice mi doctorado, yo me recuerdo los temas que trajeron los tutores para hacer la tesis doctoral, tú sabes que es un tema, que es una parte muy importante, eran pinturas, eran zapatos, eran terrenos, y yo, Dios mío, ¿qué hago yo con esto? Yo ofrecí un tema justamente de alimentos funcionales y me lo aceptaron y lo desarrollamos con mucho éxito, digo yo, con mucho éxito, ¿entiendes? Claro que sí, o sea, es que la industria de alimentos es una industria más, pero la de pinturas, la de plásticos, hay todo ese tipo de industria aplica ingeniería de proyectos. Y profesor Hey, usted viniendo de las ciencias puras, ¿qué le gustaría agregar a esto de personas no ingenieros químicos ejerciendo ciencia y tecnología en los alimentos? Bueno, fíjate que para mí es igual de amplio que para la profe Alicia, ¿no? Yo siento que todas las ingenierías tienen cabida. Un ejemplo muy ilustrativo. Para poder medir la calidad de engorde de los animales, de los cerdos, de las vacas, se puede hacer a través de imágenes.
y a través de, digamos, de un simple, de un simple rayo infrarrojo saber cuánto es músculo y cuánto es grasa. Y para poder diseñar ese lector de cerditos o de vaquitas, pues hay un montón de ingenieros eléctricos, mecánicos, electrónicos trabajando. La selección de las frutas, por ejemplo, ya no las hacen las personas con los ojos, sino son lectores automatizados que van descartando qué frutas no cumplen con tamaño y peso. Entonces, ahí no solamente tenemos ingenieros químicos, sino tenemos todas las ingenierías y obviamente todas las ciencias básicas participando, ¿no? Ahí hay físicos, ahí hay matemáticos, ahí hay obviamente biólogos que además deben trabajar de manera conjunta, y eso es una de las cosas más bonitas de la ciencia de los alimentos, que terminan sentados un ingeniero mecánico con un psicólogo, con un experto en mercadeo, con un químico, diseñando un proyecto, diseñando un proceso. Bueno, muchas gracias por esa respuesta, que creo que desarrolló muchísimo esa pregunta. Y bueno, ya veo que no hay más preguntas. Para cerrar, como dicen en la radio, valga la cuña del diplomado que lleva la doctora Alicia, que está abierto para todos los ingenieros, y creo que también está abierto para personas de las ciencias puras, si no me equivoco. Por supuesto, Y claro. lo pueden conseguir toda esa información, tanto con la profesora Alicia, y la información la conseguirán en la página de la universidad, en la parte de estudios de posgrado, el diplomado de estudios avanzados en tecnología de alimentos. Y bueno, y pueden continuar estudios si lo desean. Y bueno, creo que ya debe estar en la página el segundo diplomado también. Creo que puede No, el salir. segundo no está todavía, no, el segundo no está. El segundo probablemente esté el trimestre que viene, no sabemos. Entonces, pero aún Sujei más también, opciones. Sujei es profesora del diplomado también, por cierto. Ahí la conocimos. Por eso. Ahí la conocimos. Entonces pueden seguir desarrollando si lo desean. Esto, como les decía, es un abrebocas. Capaz podemos luego hacer más charlas, hacer más cosas, pero la universidad cuenta con un diplomado de eso. Y bueno, sin más que agregar, muchas gracias a ustedes dos profesoras en su día, Día de la Mujer en la Ciencia, y gracias a la UIT por prestarnos la plataforma y todos los que dedicaron su mañana del viernes en escucharnos hoy. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias a ustedes. Chao. Gracias a ustedes. Chao.